Hermanos, los invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Una vez más, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y si lo tenemos, dice así: Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Palabra de Dios en nuestro tiempo, en nuestro hermano Israel. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Primeramente quiero agradecer a Dios y a todos ustedes por hacer lo posible de asistir a la congregación donde nos unimos para compartir el mensaje de Dios. Nuestro hermano decía en su oración que es una bendición estar aquí, y sí lo es, ¿verdad? El hecho de compartir su palabra con su pueblo, de escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice, es una bendición para cada uno de nosotros. El título de nuestra lección de esta mañana lo he titulado Visión Espiritual. Basado en este versículo que leía nuestro hermano, donde dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero dice el versículo: pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas estamos hablando? Y yo quiero, hermanos, para que entendamos todo esto, vamos a leer los versículos 5 al 7 del capítulo 1. Y mire bien lo que dice. Yo quiero que pongamos bien atención a lo que dicen estos versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora sí podemos entender lo que dice nuestro versículo, donde dice Pedro: pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene paciencia, el que no tiene virtud, el que no tiene conocimiento, dice que es de una vista muy corta. Pedro lo describe como una persona ciega, como una persona que no tiene una visión de largo alcance. Yo le pregunto a usted, de acuerdo a estos pasajes que hemos leído, ¿qué le falta? ¿Le falta virtud? ¿Le falta conocimiento? ¿Le falta paciencia? ¿Le falta amor? ¿Afecto fraternal? ¿Qué le hace falta? Recuérdense que Pedro dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Como cristianos vivimos por fe. Pero hermanos, esta es unos ingredientes que nosotros tenemos que agregarle a nuestra fe. Nuestra fe por sí sola no funciona. Tenemos que agregarles estos ingredientes que son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Porque si esto falta en nosotros, somos de vista muy corta. O Pedro lo describe como una persona ciega. Yo creo, hermanos, que todos podemos autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos hace falta? Tenemos tiempo, hermanos, para meditar, para pensar en cuál de estas cosas nos hace falta. Conocimiento, estudiemos. Podemos agarrar conocimiento a través de la palabra de Dios. Dominio propio, trabajemos en nosotros mismos. Necesitamos quizás paciencia. Trabajemos en la paciencia. O tal vez afecto fraternal, no nos amamos los unos a los otros como deberíamos. Trabajemos en esto. O quizás en el amor. ¿Para qué? Para ser personas con una larga visión.
Dice la Biblia, hermanos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Algo que todos conocemos. Creó la naturaleza, creó todos los astros, creó todo el universo. Y por último, nos creó a nosotros. Creó al hombre. E hizo una creación perfecta. Y cuando digo perfecta, hermanos, no me refiero a que usted no comete faltas, sino me refiero a una perfección en cuanto a la forma de cómo fuimos hechos. Dios nos dio un par de pies, un par de piernas para caminar. Nos dio las manos, los brazos. Nos dio una boca. Nos dio los oídos. Nos puso, hermanos, todo lo puso en su lugar perfecto. Cosas pequeñas, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que todo lo que Dios nos puso nos es útil. Todo nos sirve. ¿Para qué sirven las uñas? Dice uno, pues si no sirven para nada. Tiene su función. El cabello, a pesar de que lo cortamos y no duele, tiene vida. Tiene su función. Ahora, si nos estudiamos interiormente de cómo funcionan nuestros órganos, todo tiene una función. Yo no sé, hermanos, para aquellos que conocemos un poco acerca de los autos, usted ha visto un motor de un carro, trae tantas cosas, tornillos, mangueras por todos lados, trae un montón de cosas. A pesar de que es inventado por un hombre, todo tiene una función. Dios, hermanos, nos hizo de esa manera. Y entre todas las cosas, hermanos, que Dios nos puso, nos dio un par de ojos. Ojos, hermanos, que yo diría que son los más valiosos de nuestro cuerpo. Quizás le falte una mano, le falte un pie, pero tiene sus ojos. Algo, hermanos, donde la Biblia lo califica como la lámpara del cuerpo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Marvin que nos ponga Mateo capítulo 6 y su versículo 22, donde dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué dice, hermano Marvin? ¿Lo puede poner, por favor? Para que todos podamos leerlo. Y sin la lámpara del cuerpo, hermanos, estamos perdidos. Así que Dios, hermanos, nos puso todo lo que necesitamos. Ahí está, miren. Léalo. Necesitamos, hermanos, los ojos, que es la lámpara de nuestro cuerpo. Podemos decir, hermanos, entonces que Dios nos creó con una perfección exacta. Lo que necesitamos para poder movernos, para poder caminar, para poder alabar a Dios, para poder buscarlo. Dios nos puso todo. Y dentro de todo esto están nuestros ojos. Desafortunadamente, hermanos, a través de los años o muchas veces por enfermedades que nos llegan a nuestra vida, todo esto, hermanos, se va deteriorando. Perdemos fuerzas, nos enfermamos, perdemos el oído, perdemos la vista. Cosas, hermanos, que no quisiéramos, pero por naturaleza así sucede. Pero todo esto, hermanos, es algo normal. Es parte de la vida. Porque no fuimos diseñados para vivir una vida eterna sobre esta tierra. Por lo tanto, conforme van pasando los años o por enfermedades que no queremos que lleguen, pero que llegan, nuestro cuerpo se va deteriorando. Así que todo esto, hermanos, es normal. Pero dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Obviamente que Pedro no se está refiriendo a lo que yo estoy hablando de nuestro cuerpo físico. Está hablando de una manera espiritual. Y todo esto, hermanos, se revela de una manera carnal cuando lo aplicamos en nuestra vida. Por ejemplo, la paciencia, el dominio propio y todas estas cosas. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cuál vista? Nuestra vista espiritual. Y esta vista, hermanos, es algo que usted y yo debemos de cuidar. Es algo que usted y yo debemos de alimentar. Espiritualmente, hermanos, tenemos un cuerpo espiritual que funciona igual que nuestro cuerpo físico.
tenemos oídos espirituales, tenemos ojos espirituales. Y esto, hermanos, perdón, esto nos da la capacidad para entender las cosas de Dios. Si usted entendió el Evangelio, si usted sabe lo que es el Evangelio, la salvación que Cristo ofrece, déjeme decirle que usted tiene ojos espirituales. Usted puede entender todas estas cosas. Cosas que muchos no entienden. Cosas que muchos no entendíamos en aquel tiempo. Yo no sé cuántos huyimos muchas veces de la palabra de Dios. Que a usted le predicaban y ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo. No me interesa. Por más que le expliquen a uno, no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene esos ojos, esos oídos espirituales que usted y yo tenemos. Sentidos que vamos desarrollando a través del tiempo conforme vamos escudriñando la palabra de Dios. Y ahí viene naciendo nuestra fe. Ahora a nuestra fe agreguémosle estos ingredientes. Cuando no conocemos a Dios, huimos y dejamos las cosas para mejor otro día. Algún día lo voy a hacer, pero por ahorita no. No tenemos la capacidad de entender estas cosas. No la entendemos, ¿por qué? Porque estamos ciegos. No hemos abierto los oídos espirituales, los ojos espirituales. No podemos ver las cosas espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir al libro de los Efesios. Y miren lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguna vez le ha hablado usted a un muerto? No va a hablar, ¿verdad? Está muerto. Ahora, cuando nosotros nos hablan y estamos muertos espiritualmente, no nos interesa, no entendemos, no sabemos ni qué es eso. Pero aquí encontramos el amor de Dios donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Cuando no entendemos todas estas cosas. Ahora Pablo dice a los Efesios, o califica a una persona como muerta. ¿Por qué? Porque no entiende, no sabe. No sabemos ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Porque no hemos abierto nuestros sentidos espirituales. Pero Dios, hermanos, tiene el poder de resucitar a una persona muerta espiritualmente. Muchas veces nos descarriamos, nos salimos de las cosas de Dios y Dios nos resucita, Dios nos abre el entendimiento nuevamente. El miércoles estuvimos hablando acerca de la vida de Saúl, un hombre que se había descarriado de las cosas de Dios, queriendo matar a David por envidia, pero al final vimos que Dios cambió ese corazón. Dios iluminó nuevamente ese corazón que tenía ganas de cometer un asesinato. Todo esto, hermanos, es que Dios maneja a su creación y Dios puede mover nuestros corazones. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan lejos puede usted ver espiritualmente? ¿Qué tanto alcance tienen nuestros ojos espirituales? ¿Hasta dónde podemos ver? ¿Será nuestra vista corta? Nuestra vista física, hermanos, se va deteriorando. Lo que decía al principio. Algo que no podemos nosotros evitar. Es algo inevitable. Pero nuestra vista espiritual es usted y yo quien la manejamos. No podemos tener el control de nuestra vida física. Entre más años pasan, hermanos, más nos vamos deteriorando. De esto nadie puede tomar el control. Pero en la vida espiritual, usted y yo podemos trabajar en ello. ¿Qué tan clara está nuestra visión espiritual? Tal vez podamos ver 20-20, así califican, ¿no? la vista, una vista perfecta, 20-20.
¿Cómo estamos nosotros alimentando nuestra vista espiritual? Recordemos, hermanos, que entre más la alimentamos, mejor podemos ver. Y no me refiero a términos físicos. Entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más involucrados estamos en la obra de Dios, mejor podemos ver las cosas. Nuestra vista es mejor. Aprendemos mejor a tener paciencia, aprendemos mejor a dominarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa si dejamos todo esto? Nuestra vista comienza a opacarse. Comenzamos a perder la vista y ya no podemos ver las cosas de la manera anteriormente. Son cosas, hermanos, que usted y yo entendemos, pero que muchos no las pueden ver. Vayamos a la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 y su versículo 14. Miren lo que dice. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no puede entender esto. En otras palabras, aquel que no conoce las cosas de Dios, aquel que no ha venido a la obediencia de Dios, no puede entender estas cosas. Yo fui muchas veces a iglesias que solo iba por oír, porque no entendía ni de qué se trataba. No entiende uno. Y es normal, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, que el hombre natural no puede percibir esto. Usted y yo, hermanos, cuando comenzamos a escuchar un mensaje, le ponemos atención. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A dónde quiere llegar? Le interesa. Usted tiene puestos sus ojos en la palabra de Dios. ¿Será que el hermano está diciendo la verdad? ¿Será que el hermano no se está inventando algo que no es bíblico? Usted tiene sus ojos puestos en ello. ¿Por qué? Porque tiene visión. Tiene sus ojos abiertos. Le interesan las cosas de Dios. Tiene ese entendimiento que muchos no pueden tener. Así que nuestra vista espiritual, hermanos, podemos alimentarla estudiando la palabra de Dios. Es algo que usted y yo podemos controlar. Ahora, aquí viene algo. ¿Quiere usted estar ciego? Usted puede quedarse ciego. Ahora, ¿quiere usted tener una buena visión? Usted puede hacerlo. Esto no depende del hermano ni de la hermana, esto es algo personal, donde todos podemos ver las cosas de diferente manera. Yo no puedo ayudar al hermano a que tenga una buena visión espiritual. Depende de nosotros mismos si nosotros queremos. El control lo tenemos nosotros, pero no en nuestra vida física. Lamentablemente ahí no podemos. Es algo que nadie puede tomar esto, pero en nuestra vida espiritual sí podemos hacerlo. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 17 al 19. Miren lo que dice. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol Pablo, hermanos, le está escribiendo a los efesios,
a gente que conoce las cosas de Dios. Pero aquí se está refiriendo a hermanos que conocían las cosas de Dios. Hermanos que habían estado dentro de la iglesia. Mire el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, el versículo 19 nos da a entender que eran personas que conocían el evangelio, donde dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. No podemos decirle a los del mundo que se entregaron a la lascivia. Ellos están en eso. Pero parece ser que estos hermanos habían cambiado. ¿Qué pasó aquí? Volvemos a nuestro versículo. Tienen una vista muy corta. Perdieron la sensibilidad. Perdieron la paciencia, perdieron el amor. Ya no ven las cosas de Dios como antes. La ven diferentes, tanto así que se entregaron a hacer todo lo malo, todo lo que el mundo practica. Así que podemos ver que hay posibilidades entonces de que por la dureza del corazón el cristiano pueda perder su visión y pueda que llegue a quedar hasta ciego. Y todo comienza porque yo no quiero. Porque mi corazón es duro, porque yo me rebelo contra Dios. Eso me trae ceguera espiritual. ¿Qué pasa entonces si llegamos a quedar ciegos? No sabemos ni a dónde vamos. Si perdemos nuestros ojos espirituales, ¿a dónde vamos? Tenemos que ser guiados por alguien. No podemos caminar solos y corremos el peligro de caer al abismo. Espiritualmente es lo mismo. ¿A dónde vamos si perdemos esa visión que Dios nos ha dado? Si tenemos una vista corta, si llegamos a ser ciegos, como dice Pedro, vamos a caer. Afortunadamente, hermanos, para nuestra vista física, existen medios que nos pueden ayudar a poder ver mejor. Ayudas que el hombre ha inventado y qué bueno que existan. Nos ayudan de una mejor manera para poder ver las cosas. Hay doctores que se especializan en estos campos de la visión y nos ayudan a poder ver de una mejor manera. Pero espiritualmente también tenemos un doctor. Un doctor de doctores que si le buscamos, Él nos aclara la vista. Él nos ayuda, pero eso sí, si nosotros queremos hacerlo. Él está dispuesto a abrir nuestros ojos para tener una visión clara, para tener una visión que podamos ver a largo alcance. Un doctor, hermanos, que es el doctor de doctores. Un doctor de las imposibilidades. Un doctor que puede abrir los ojos espirituales, así como nuestro Señor Jesucristo, que hacía muchos milagros cuando estuvo en la tierra. Él abría los ojos físicos. Recordemos a aquel ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Aquel ciego que estaba gritando en la calle pidiendo ayuda, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué quería este hombre? Recobrar la vista. Pero tuvo que hacer algo. Lo invocó. Fue a donde él estaba. El Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Quiero recobrar la vista. Dice que aquel hombre recobró la vista y lo siguió por todo el camino. Ahora, si nosotros espiritualmente, hermanos, tenemos esta visión, conocemos, entendemos las cosas de Dios, tenemos una vista que Dios nos ha abierto, ¿por qué no seguirlo en todo el camino? ¿Cuál es el camino? Todo el camino de nuestra vida. ¿Por qué dejarlo si Él nos ha abierto los ojos? Si gracias a Él podemos ver las cosas espirituales, podemos entender lo espiritual, como decía Pablo, lo espiritual, acomodándolo a lo espiritual. Seguirlo por todo el camino. Efesios capítulo 1, vamos a regresar a Efesios, bueno, estamos en Efesios.
Vamos a leer los versículos 17 y 18. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí podemos ver de cómo el Señor Jesús alumbra nuestros ojos, abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, que los cristianos debemos de enfocarnos siempre es en esto: hacer la voluntad de Dios. Afortunadamente, hermanos, existe la voluntad de Dios, porque ¿qué fuera si no existiera dentro de una iglesia? Tal vez dijera, no, pues hay que hacer lo que yo dije. O el hermano pensó de una mejor manera, por lo tanto hagamos lo que él quiere. No, la autoridad aquí, hermanos, es la voluntad de Dios, y eso se respeta. Así que tenemos el entendimiento. Dios nos ha alumbrado los ojos espirituales para entender esta voluntad. Por lo tanto, no cabe en nadie de decir que hagamos la voluntad de alguien, porque es la voluntad de Dios la que se hace, la que se respeta. Y gracias al entendimiento que Dios nos ha dado, podemos entender que hay que hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, desafortunadamente a veces hay hermanos que se apartan de todo esto. Hay hermanos que quedan ciegos, pierden la paciencia, pierden la vista, quedan ciegos y se van. ¿Qué fue del evangelio? Yo fui cristiano antes. Una persona ciega, una persona que ha olvidado que Dios ha perdonado sus antiguos pecados. Y todo esto, hermanos, es triste. Pero Dios, hermanos, tiene el poder para hacer que esta persona una vez más pueda ver las cosas con claridad y pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Así que Dios nos ha abierto los ojos, nos ha dado promesas de vida eterna. Sabemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, y todo porque usted y yo lo entendemos de esta forma. Necesitamos entonces buscarlo así como ciego, Bartimeo el ciego, y acercarnos a Él. Y esa es una de las partes más interesantes de la vida de nosotros, de estar siempre cerca del Señor Jesús. Cuando Jesús sanó, hermanos, al ciego, no le dijo, sí, yo quiero que ya veas, no. Trajeron al ciego hacia Él y Él lo sanó. Ahora, es nuestro deber como cristianos de buscar a nuestro Dios, de buscar a aquel que nos abrió los ojos, de buscar a aquel que nos resucitó cuando estábamos muertos espiritualmente, aquel que perdonó nuestros pecados. Yo le pregunto entonces, ¿cómo está nuestra visión? ¿Tenemos una visión para seguir a Jesús en todo el camino? ¿Qué tan largo queremos llegar con Él? Necesitamos, hermanos, alimentar nuestra fe para tener una visión, para alcanzar las promesas que podemos ver a través de la fe, a través de esos ojos espirituales que usted y yo tenemos, a través del entendimiento que Dios nos ha dado. Pero necesitamos buscarle todos los días de nuestra vida. Es algo, hermanos, que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta. No solo cuando estamos dentro de la iglesia, sino todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no solo las entendemos aquí. Cuando usted va a la calle y ve algo malo, inmediatamente usted dice, no, eso está mal delante de Dios. Cuando usted oye un pastor, un predicador falso, usted dice, no, eso no es bíblico, eso está malo. Usted y yo, hermanos, tenemos la capacidad de entender, de ver todas estas cosas. ¿Por qué vino usted a la iglesia de Cristo?
Yo me reunía en una iglesia de Dios antes, no había encontrado la iglesia de Cristo. Pero, ¿por qué decidió usted buscar la iglesia de Cristo? Su conocimiento, sus ojos espirituales le dijeron, sabes que ahí no estás bien. Ahí no se hace la voluntad de Dios. Y tienes que buscarla donde se hace. Usted vio claramente que ahí se practica lo que es de Dios y dijo, no, pues es aquí. ¿Por qué? Porque tiene ese entendimiento, tiene esos ojos claros que ven las cosas de Dios como debe de verlas. Mucha gente, hermanos, conoce la Biblia. Eso es muy cierto. Se sabe muchos versículos de la Biblia, pero le falta algo. Le falta abrir los ojos para ver cómo funcionan las cosas de Dios. No, pero es que miren, los Salmos dice que hay que alabar a Dios con panderos. Eso es cierto, la Biblia lo enseña. Pero necesitamos, hermanos, entender cómo funciona todo esto. No es simplemente de leer la Biblia y eso hay que hacer. No. Decía Pablo que lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. ¿Por qué? Nuestro hermano en la mañana daba el estudio acerca de la ley. Y todo esto, hermanos, era algo físico, algo literal que se practicaba. Ahora queremos mezclar todo esto. Tenemos que ver lo espiritual hacia lo espiritual. La ley es aparte. Lo antiguo quedó atrás. Pero debemos de saber cómo apartar todo esto. Muchos dicen, no, pues es que tú apartas lo que te conviene. No, es simplemente saber entenderlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo veamos. Así que, hermanos, es una bendición poder saber que tenemos ojos espirituales para poder ver las cosas. Desafortunadamente, muchas veces fallamos. Y tengamos en mente estos versículos. Si tenemos paciencia, si tenemos dominio propio, si tenemos amor los unos a los otros, de otra manera nos estamos quedando ciegos. Y quizás no solo ciegos, sino podamos hasta perder la vista completamente por esto. Estudiemos la palabra de Dios. Es bueno leerlo. Agarramos conocimiento cada vez que leemos la Biblia. Los estudios bíblicos son muy buenos, aprendemos mucho de todo esto. Todo esto, hermanos, nos abre los ojos, nuestro entendimiento. A través de los estudios vamos desarrollando nuestro entendimiento a que se abra más y conocemos mejor las cosas de Dios. Así que, hermanos, yo los invito en esta hora para reflexionar cómo está nuestra visión espiritual. Y si usted siente que ha fallado, que por alguna razón espiritualmente está perdiendo la vista, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a ese Dios especialista, ese doctor especialista en visión espiritual, que es la que puede hacernos ver una vez más. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro hermano que trae un canto de invitación. Y si alguien que crea que necesita oración por su vida espiritual, es el tiempo de poder hacerlo. O alguien que quiera reconciliarse con el Señor, también puede hacerlo. Hermano, trae. Número 30.